Al que no tenía pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros llegásemos a ser justicia de Dios en él. 2 Corintios 5, 21. Hay una pregunta que la lección de esta semana creo que es una de las que de todos modos va a generar. Dice, ¿qué es reconciliarse? ¿Para qué vino Cristo? ¿Qué es lo que quería reconciliar? ¿Cuál es el puente que quería formar? El día de hoy vamos a poder conversar sobre este tema y muchos más que nos ha traído el libro de Colosenses, así que sean todos bienvenidos para seguir conversando con Dios. Estamos estudiando Cristo en Filipenses y Colosenses. Bien, entonces el día de hoy tenemos este tema que dice reconciliación y esperanza. Ahora, Rafael, el versículo para memorizar que plantea que está en 2 Corintios es bastante interesante. Dice, al que no tenía pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros llegásemos a ser justicia de Dios en él. Este texto está hablando de la reconciliación que plantea el versículo, o perdón, que plantea el título de la lección. Claro que sí. Estamos estudiando un trimestre donde se nos dice que es unir el cielo y la tierra. Hubo un momento en la historia donde hubo una separación. En el cielo y después también acá en la tierra. Entonces tenemos ahí un versículo muy profundo, porque dice, al que no tenía pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros llegásemos a hacer justicia de Dios en él. Realmente si uno lee así como está, como que no se lee bien, Dios lo hizo pecado, o sea, Dios lo hizo pecado. Pienso en que Dios asume la responsabilidad y Jesús toma mi lugar. No es un Dios arbitrario que dice a Jesús lo vamos a hacer pecado, sino que una deidad asume un problema y dice, nosotros vamos a arreglar esto. Yo voy a asumir, digamos, las consecuencias que ellos podrían tener para que ellos no sufran. Claro, porque entendemos, porque la paga del pecado es la muerte. Y Cristo murió por nosotros, pero no es, o sea, y él no merecía morir. Claro, y ahí está el punto. Yo creo que la explicación también está en este versículo que acabo de mencionar. Entonces, la paga del pecado es la muerte. Nosotros obviamente merecemos la muerte, pero Dios pagó ese pecado por nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros llegásemos a ser justicia de Dios en él. O sea, para presentarnos no como justos, pero justificados por medio de la muerte de Cristo. Y ese es parte del Evangelio en realidad, ¿verdad? Claro, o sea, es grandioso, ¿no? El Dios que tenemos, el Dios que la gente tenía en esos tiempos era un Dios que había que reconciliarse haciendo cosas. Había que llevar sacrificio, había que hacer esto, el otro, para que yo pudiera acercarme a ese Dios. Pero aquí tenemos al revés la situación. Es Dios mismo entregándose para poder ¿qué? Reconciliarse con el pecador. Como en el principio, Génesis. El pecador hace el mal, se separa y huye. Dios no. Dios lo busca, Dios lo busca, Dios lo busca. Y ahí tenemos el ministerio de reconciliación. Tenemos que a un Dios que nos busca, un Dios que se entrega, que no espera como las otras religiones en ese tiempo que le lleven sacrificio, sino que él mismo se sacrifica. Un Dios totalmente diferente de los tiempos griegos. Ahora, la lección de esta semana también habla de algunos puntos. Y vamos, antes de que inicie el programa, estamos diciendo hay bastantes puntos que la lección podríamos tal vez enfatizar. Habla del Evangelio como las tres partes. Cuando Cristo viene, y lo hemos estado mencionando, Cristo viene a morir por nosotros, nosotros aceptamos su muerte, y ahora tiene que haber un cambio. Dice, la vida del cristiano que ha sido justificado por la fe en el sacrificio de Cristo es el resultado de la unidad con Cristo. Mis obras no son un esfuerzo por agradar a Dios, es una consecuencia de que yo me acerco a Cristo.
Correcto, porque muchas veces pensamos que nuestras obras tienen que ser, o sea, yo tengo que hacer esto para agradar a Dios. Reconciliarme. Exacto, o sea, yo tengo que cumplir los 10 mandamientos para agradar a Dios. Y podemos inclusive malinterpretar algunos textos bíblicos, pero Dios me ama, lo obedezca o no lo obedezca. Exacto. O sea, yo no puedo hacer algo para congraciarme más con Dios. Yo no puedo hacer algo para que Dios me ame más. Pero entonces el punto está en el hecho de que Dios murió por mí, se sacrificó por mí, y no hay nada más que Él pueda hacer como para demostrar el amor más grande que hay. Ahora, yo no puedo hacer tampoco nada más para ganarme más amor de Dios o menos amor de Dios. Entonces, nuestras obras tienen que ser el resultado de acercarme a Dios. Pero también estamos conversando ¿qué pasa cuando empiezan a aparecer las costumbres o normas adicionales y lo tratamos de hacer parte de la religión? Y para esto leo Colosenses 2:8, que la lección lo menciona. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Para quién estaba escribiendo, para poder entender, para quién estaba escribiendo todo esto, Pablo? Para la iglesia de Colosas. Okay, entonces no eran personas que no habían escuchado, ya era una iglesia formada, ya era un grupo de personas que conocían quién era Cristo de alguna otra forma. Entonces, y le dice ahora, tengan cuidado con las filosofías. ¿Sigue existiendo eso? Claro que sí. Ahora, recordemos que Satanás es muy astuto. Satanás no se va a presentar como Él es. Se va a presentar lo más posible y lo más cercano que sea Jesús. Como un ángel de luz. De esa manera es que nos va a engañar. Se va a parecer o va a tratar de parecerse tanto a Jesús que solamente los que tengan el Espíritu de Dios van a poder identificar que Él no es Jesús, que es el falso Jesús. Por eso tenemos un anticristo, ¿no? Un falso profeta en el Apocalipsis, ¿no? Tenemos una falsa imagen, tenemos algo que está tratando de representar a Dios, porque no va a representar el mal, porque nadie va a querer ir ahí. Pero Él se cubre, se viste de algo que parezca bueno, que parezca Jesús para poder engañar. Entonces tenemos acá filosofías. No va a venir una filosofía diciendo, no, Dios no existe. ¿De qué manera te va a engañar el diablo así? Correcto. Sino se va a crear ideas que nos hagan ver que es buena y nosotros caer en esa trampa. Filosofías. Por lo menos hay mucho debate actualmente en cuanto a la perfección del carácter, que lo conocen como la teología de la última generación. Muchos caemos en eso, y debates, y debatimos, y el pastor tal lo ponen con el otro pastor, y muchos están haciendo hasta dinero porque crean un video donde este pastor tiene una idea y este otro tiene otra idea, y entonces los ponen ahí como a debatir, ¿no? En un video cada uno, ¿no? Y la gente se pone ahí a ver eso, ¿no? Y va creando ciertas ideas, ¿no? De filosofías que muchos caemos en eso. Pero realmente, ¿qué es lo que Pablo estaba combatiendo? Estaba combatiendo la idea de que solamente Jesús es suficiente para salvarnos a nosotros. Correcto. No podemos nosotros pensar de que si yo vengo con esta corbata, con este saco y me pongo ahí arriba, esa es la manera correcta para que yo pueda ser un instrumento de Dios y que Dios me use porque estoy vestido de la manera correcta, ¿no? Entonces podemos crear ciertas cosas, ciertas costumbres que al final pues... Ahora, y nosotros, ¿cómo podríamos? Porque estamos hablando dentro de una iglesia. Nosotros estamos haciendo este estudio dentro de un grupo de personas que ya conocían de Dios. Porque si hablamos fuera de la iglesia, fuera de la sociedad, ahora para la sociedad, lo que antes era malo ahora es bueno. Entonces no estamos tocando ese punto, pero estamos tocando principalmente el hecho de que dentro de la iglesia puede haber filosofías, y una de ellas, como mencionas, es el perfeccionismo. Tienes que ser perfecto para entrar al cielo. Y podemos utilizar textos bíblicos. La lección menciona Colosenses 1:28, dice, representar a todo hombre perfecto en Cristo. Sed vosotros perfectos, así como vuestro Padre que esté en los cielos es perfecto. Y entendemos que esa perfección es sin pecado, sin errores, sin faltas. O sea, tienes que llegar a un nivel tal que
no cometas un solo error y así vas a ser salvo. Mm. ¿Cuál es el peligro de ese pensamiento? Bueno, tú le dices en el versículo, y el versículo dice ser perfecto en Cristo. Ujú. Es en Jesús que yo soy perfecto. Es en Jesús que yo soy maduro. Es en Jesús que yo voy creciendo en esa relación. Es en Él. Sin Él no hay perfección. Ahora, recordemos que la palabra perfecto, pues, es madurez, es crecimiento, es algo que está creciendo sanamente. Y mientras estemos en este mundo, vamos a ir creciendo y creciendo y creciendo en una relación con Dios. Ahora, si nosotros vemos en Mateo 5:48, habla de una perfección, hasta que todos lleguemos a ser perfectos, dice, pero está hablando de relación, está hablando de amor, está hablando de cómo nos relacionamos con Dios y cómo nos podemos relacionar entre nosotros mismos. Esa es la madurez. No está hablando de impecabilidad, de que yo ya no voy a llegar a un punto donde yo ya no soy un pecador. No, puedo pasar un mes sin pecar, pero yo sigo siendo un pecador. Correcto, y ahí está creo la parte peligrosa cuando empieza a entrar este pensamiento inclusive dentro de una iglesia. ¿Por qué? Porque dice, si no alcanzas este punto, si no llegas a este punto de perfección, no tienes que pecar, no tienes que hacer esto, no tienes que hacer aquello, y lo conviertes en una serie de normas, estamos dando a entender que te vas a salvar por obras. Estamos dando a entender que, y precisamente mencionaste la palabra original de perfección, perfecto, que significa maduro, completo, plenamente desarrollado. No dice, como tú mencionaste, no dice que es algo sin mancha, sin pecado, no, o sea, es algo distinto. Pero como decía, el peligro de este pensamiento es el hecho de que si no haces todo como se te está pidiendo o dejas de hacer estas otras cosas, no vas a entrar al cielo. Por lo tanto, te vas a salvar por obras. Cuando metes ese pensamiento, lo único que estás diciendo es que vas a llegar al cielo solo por obras. Ahora, a mi mente viene el ladrón en la cruz. Tenemos a dos ladrones, pero uno de ellos que rechaza la salvación y otro la acepta. Ahora, el ladrón era ladrón, pero era un ladrón que arrepentido. Un ladrón que reconoce su condición, que reconoce su situación y le pide al Salvador que se acuerde de él cuando venga en su reino. Ahora, el carácter de Jesús es transferido a ese. Y eso es lo que pasa en la justificación. Jesús ocupa mi lugar. Por eso es que somos justificados en Él y en Él. Y tú, mi querido amigo que me estás mirando a través de las cámaras, la Biblia nos manda a reconciliación. Dios está buscándote a ti. Dios te está llamando a ti. Él anda detrás de ti porque quiere reconciliarse. No porque Él haya roto esa unidad, esa relación, sino porque nosotros los humanos la hemos cortado. Pero Él sigue detrás de mí y de ti. Permitámosles que entre en nuestra vida y vamos a tener la paz que quiere dar al universo. Por eso Jesús vino, para que este mundo pueda tener paz, pueda tener seguridad, pueda tener todo aquello que se perdió a la entrada del pecado. Y ahora, con eso lo que acabas de decir, ¿qué tiene que hacer una persona para poder reconciliarse con Dios? ¿Qué tengo que hacer yo para poder reconciliarme? Porque acabas de mencionar el hecho de que Dios va a venir, o ya ha venido, Dios me está buscando, Dios está tocando a la puerta. ¿Qué tengo que hacer yo? Y entenderlo de la forma práctica, porque una vez podríamos caer otra vez en, que tienes que asistir a una iglesia, y empezamos otra vez a este perfeccionismo que estamos de alguna forma diciendo que no es el correcto. Entonces, ¿de qué forma yo me reconcilio con Dios? Sin caer en el pensamiento de tienes que hacer esto, tienes que cumplir aquello, no tienes que hacer esto. ¿De qué forma lo puedo yo interiorizar? En lo personal pienso en San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. O sea, Dios amó tanto a Rafael que dio a su Hijo. ¿Para qué? Para que Rafael pueda entrar en esa comunión. O sea, Dios me está dando un regalo que lo único que yo tengo que hacer es aceptarlo. Ahí está la salvación, ahí está mi vida, ahí está mi relación contigo. Acéptala. Y una vez que yo acepte eso, va a venir resultados, van a venir frutos, van a venir cambios en mi vida, motivados por su amor, no motivados por mi propio esfuerzo para poder llegar a cierto nivel. Correcto. Y ahora, nosotros debemos entender de que buscamos a Dios en la oración,
buscamos a Dios. Es la forma de reconciliarse. Buscamos a Dios por medio de la oración, buscamos a Dios cuando estudiamos la Biblia. Todo lo demás va a ser consecuencia de esa relación que estoy estableciendo. Yo hablo con Dios cuando estoy orando y yo escucho a Dios cuando leo la Biblia. Todo lo demás va a ser obra de Dios. El que yo deje malas costumbres va a ser obra de Dios. No porque me estoy necesariamente yo esforzando, no, es por esa relación que estoy manteniendo. Y ahora, y la lección de esta semana también pone de alguna forma un consuelo al sufrimiento, porque el hecho de que yo busque a Dios, el hecho de que yo me acerque a Dios y el hecho de que yo esté muy cerca a Dios no quiere decir que va a desaparecer el sufrimiento. Y Romanos 8:18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces, a pesar de que estamos sufriendo, yo me voy a acercar a Dios, voy a buscar a Dios, el sufrimiento no necesariamente va a desaparecer. El sufrimiento no va a dejar de existir porque estamos en un mundo de pecado y la sociedad en realidad se está alejando más de Dios. Pero hay un consuelo que cuando venga Cristo, los que hemos permanecido con Él, vamos a recibir una recompensa, dice, que no es comparable con todo lo que sufrimos acá. Entonces, eso es lo que hemos podido de alguna forma esta semana tratar de aprender. Hay muchas enseñanzas, sigamos estudiando, sigamos aprendiendo lo que quiere decirnos la Biblia por medio del estudio de este folleto, así que los esperamos la siguiente semana también para seguir conversando con Dios. No olvides, en Conversemos con Dios, estudios que transforman tus días. No te lo guardes. Compártelo y síguenos. Mira y vive en Jesús.